there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, Dr. Jamie Dupree, Loren Larson, Dr. Don Paul Gray y nuestro invitado especial el día de hoy, Jason Stidham. Jason, estamos muy felices de que esté con nosotros. Gracias, hermano Swaggart. Siempre es un placer. ¿Usted ha estado en la obra evangelística cuánto? Un poquito más de 25 años. ¿Y su hogar? Fort Worth, Texas. Actúa como que está orgulloso usted. Estoy orgulloso de ello. Aunque Lauren me dio un mal tiempo antes de comenzar el programa. Sí, algo del libro de Mormones. Bueno, eso es un poco normal para Lauren, sí. Sí. Él tiene que hacer ondas en el mar contra ustedes. Póngale presión a ellos, mantenerlo en línea. Pensé que ya debía haber sido yo ya no nuevo aquí, pero hay retos como siempre. Bueno, estoy siguiendo el ejemplo de él. Voy a tratar de arreglar la situación. Yo viví en Fort Worth. Es una gran ciudad. Sí, lo es. Es un pueblo de cowboys. Vaqueros, sí, Vaqueros. así es. Correcto, tiene razón. Vamos a pedirle que usted opine cuando usted sienta hacerlo. Gracias, hermano. No no espere que la gente le dé la entrada, tal vez pase mucho tiempo por los sucesos de aquí. Dave, leemos otra vez el primer versículo y el segundo también del 8º capítulo de Romanos. Ahora pues ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere a Romanos 6, del 3 al 5 y el que somos bautizados en su muerte, lo cual nos habla de la crucifixión. Los que no andan conforme a la carne, Que dependen en nuestras fuerzas personales y habilidades, unos grandes esfuerzos religiosos para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. Muy bien. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los límites legales de la obra consumada de Cristo. Nuestra fe en aquella obra consumada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo que garantiza la victoria. Adelante con el segundo versículo. Porque la ley, Lo que estamos a punto de darles es una ley de Dios, ideada por la Trinidad Divina en la eternidad pasada. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Esta ley de hecho es el orden prescrito de Dios para la victoria. del Espíritu, El Espíritu Santo, es decir, la manera en que obra el Espíritu Santo. de vida, Toda la vida viene de Cristo, pero a través del Espíritu Santo. En Juan 16, 13 y 14. en Cristo Jesús. Cada vez que Pablo utiliza este término o uno de sus derivados, él se refiere sin fallar a lo que Cristo hizo en la cruz, que hace esta vida posible. Me ha librado Me otorga victoria total de la ley del pecado y de la muerte. Perdón, lea eso, Dave. de la ley del pecado y de la muerte. Estas son las dos leyes más poderosas del universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por alguna otra manera aparte de fe en Cristo y la cruz, está condenado al fracaso. Padre Celestial, ayúdanos el día de hoy, mientras entramos a tu palabra, y que tu Espíritu se pueda mover a través de tu palabra, mientras sale por todo este país y alrededor del mundo. Te lo pedimos todo en el gran nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarlos de vuelta a mi propia experiencia personal. Y el Señor me dio, no sé si fue un sueño o una visión, voy a ser honesto. Pero todo esto se remonta a como 8 o 9 años
antes de esa fecha. El Señor habló a mi corazón y me dijo, voy a mostrarte cosas sobre el Espíritu Santo que tú ahora no conoces. Lo primero que pensé fue, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y hay todo tipo de cosas de Él que yo no sé. Pero yo sabía que el Señor estaba hablando de la situación a la mano. Él estaba hablando del problema que yo había enfrentado. Y yo esperaba ver algo casi inmediatamente, pero no lo hice. No fue así. Llegó al punto en el que 2 o 3 años no hubo nada. Y comencé a orar al respecto y le preguntaba al Señor, ¿a qué te refieres que me vas a mostrar algo sobre el Espíritu Santo que yo no sé? Y en uno de nuestras oraciones el Señor habló a mi vida. Y lo que Él me dio fue que yo debía hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Todo tenía que ser de acuerdo a la palabra. No hubiera podido ser de otra manera. Yo recuerdo regresando al altar esa noche, era un viernes por la noche. Nosotros teníamos campañas en ese entonces en el edificio Crossfire. Y yo le dije, Señor, yo no entiendo. Precepto debe ser sobre precepto, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es lo que Él me dio. Mandamiento debe ser tras mandamiento. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón. Y yo asumí, y creo que lo asumí bien, que todo tenía que alinearse con la palabra de Dios. Todo. Así de crítica era la situación. Pero eso aún en mi propio espíritu yo no entendía cómo es que eso explicaba lo que necesitaba que se explicara. Yo había tenido en mi mente que podía orar hasta llegar a la victoria. Que yo podía orar 1 hora al día. Y en la noche cuando yo me despertaba, como a las 10, 11 o medianoche o lo que hubiera sido, yo me levantaba y yo me iba de habitación a habitación orando. Y esto sucedió meses. Pero aún no satisfizo mi corazón. Yo sabía que algo faltaba. Pero, y le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que esto significa? Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ha probado ser exactamente eso mismo. Un poquito allá, un poquito allí. Y mientras que el Señor ha abierto la puerta, y yo seguí orando porque yo aún no estaba satisfecho. Yo sabía lo que pensaba que significaba. Pero aún así no vino a crear en mi corazón lo que necesitaba que fuese. Fue una mañana en un programa radial. Lauren estaba conmigo. Esa mañana en particular. Generalmente teníamos entre
8 a 10 personas, pero esa mañana solamente éramos él y yo. Él había regresado y estaba sentado a la mesa donde los micrófonos estaban. Y de repente el Señor comenzó a hablarme. Y me dijo, todo debe coincidir con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante del cristianismo. Lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo lo que hice fue que di lo que sentía que el Espíritu Santo me había dado a mí. Que el Espíritu Santo es Dios, pero Él no debe ser puesto por encima o por delante de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la obra más grande que la humanidad ha llegado a conocer. Yo vería al Espíritu Santo en ese sueño, visión o lo que hubiera sido. Que venía, se acercaba y luego desvanecía a la oscuridad. Podría añadir este pensamiento. Esa mañana usted dijo específicamente que el Espíritu Santo obra exclusivamente entre La obra consumada de Cristo. los confines de la obra consumada del Calvario y no obrará de otra manera o casi palabras de esa manera. Pero eso dio el pensamiento de que si entendiéramos cómo obraba el Espíritu Santo o dónde obraba y la manera que Dios le había proveído el orden prescrito de Dios, si seguimos ese orden, eso nos daría una garantía de la ayuda del Espíritu Santo. En lo que se refiere vivir libre de los poderes de las tinieblas y vivir libre del poder del pecado. Entonces, mi pregunta inmediatamente fue, yo lo entendí y en mi propia historia, yo no lo voy a contar, pero estaba llegando a otra área de mi vida donde había un fracaso que yo no lo entendía, pero el Señor me había llevado hasta donde podía, pero cuando usted dijo eso, yo ya estaba en el lugar donde habían desechado las obras como medio de victoria sobre el pecado. Pero cuando usted dijo eso, yo miré la consistencia y el ardor para fe y obra, cómo puede funcionar, y le di la respuesta que me dio la Escritura. Y como hemos estado enseñando aquí, al final de Romanos 7, todavía no habíamos tocado Romanos 8. Yo vi hacia abajo, hacia mi Biblia, no estaba ni pensando. Dije yo, ¿cómo le puedo dar la escritura para esto? Acabo de escucharlo yo mismo. Pero mi Biblia estaba abierta a Romanos 8, así como está en este momento. Y la escritura decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso fue así de fuerte y así le dio al clavo en la cabeza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, esta es su respuesta, me estaba diciendo. Pero, adelante. ¿Qué significa eso para el creyente y quién obtiene esto? Significa que nosotros debemos depender exclusivamente del Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y la victoria será nuestra porque el Espíritu Santo, que obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo, puede obrar a nuestro favor
Correcto. y puede darnos la ayuda que necesitamos. Y porque la ley del Espíritu de vida es una ley. Correcto. El punto que estaba tratando de que entendiéramos es que este es verdad para todo creyente nacido de nuevo. Ahora, una de las cosas que nos hemos dado cuenta a través de los años cuando tratamos de enseñar eso es el mal entendimiento, especialmente en el pentecostal, de cómo obra el Espíritu Santo a lo que se refiere a la santificación, cómo Él obra y progresa y cuándo comienza esa obra. Yo sugerí esto varias semanas atrás. Usted muchas veces ha dicho, bueno, realmente no he leído esto, nunca lo vi, nunca lo había escuchado predicar y no diría algo en contra de lo que usted dijo, pero yo mencioné esto y yo lo voy a repetir otra vez. Nosotros muchas veces, a menudo, somos detenidos en nuestro entendimiento de lo que Dios ha puesto en su palabra, por lo que la erudición dice de suposiciones, yo lo refiero como enseñanzas anteriores, cosas que hemos aprendido, bloquean de lo que, para que nosotros no miremos lo que Dios quiere que miremos, porque hasta que nosotros estemos haciendo mal, no estamos interpretando bien lo que dice la palabra, somos ciegos, no Así podemos es, verlo. sí. El mandato sobre mandato, precepto sobre precepto, línea sobre poco aquí, poco allá, obra en las dos maneras, pero muchas veces, hermanos, hoy requiere que la eliminación de información. Sí, así es. El movimiento pentecostés ha hecho el bautismo en el Espíritu Santo, es algo que Dios nunca lo intentó. Y lo que hemos aprendido en 30 años y hemos tratado de proclamar y declarar, de que cuando miramos a los escritos paulinos, especialmente Romanos 8, todo en Romanos 8 trata con la experiencia de nacer de nuevo en lo que se refiere a la obra del Espíritu Santo. Tal vez pueda haber una discusión al final del capítulo 8 si se está refiriendo al bautismo, pero todo en el capítulo 8 se trata de la salvación. Y cuando no entendemos la obra del Espíritu Santo para la salvación, entonces no podemos ver la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué funciona de la manera que funciona? ¿Por qué yo, como un borracho, como drogadicto, como alguien que no conocía realmente nada de la teología, cómo pudo Dios moverse adentro de mí inmediatamente esta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me libró de esas leyes del pecado y de la muerte? Así es. Y ver eso progresar en los próximos 6 meses hasta ese punto donde fui bautizado con el Espíritu Santo. Muy frecuentemente hemos hecho el bautismo con el Espíritu Santo y por favor, no malentienda lo que estoy diciendo. No estamos achicando, no estamos negando y no queremos que alguien piense que lo estamos haciendo la obra maravillosa, poderosa del Espíritu Santo, pero eso primordialmente es para el servicio del Señor. La experiencia de la salvación y la obra del Espíritu Santo es para la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús, es para el crecimiento, es para la libertad del pecado. Esto es lo que todo creyente nacido de nuevo tiene. Si él supiera qué creer, todo creyente nacido de nuevo puede ser libre de toda atadura que lo tiene atrapado en su corazón y en su vida, porque no es lo que Dios... Eso es lo que Dios quiere. Sí, no es traído por el bautismo. El bautismo es importante y el bautismo ciertamente puede jugar un papel probablemente que es difícil de definir, pero la salvación
es libertad del pecado. En el momento que el creyente nace de nuevo, él es santificado. Eso indica que el poder del pecado sobre el creyente es roto. Eso es lo que significa ser santificado, ser librado, ser separado, no solo separado para Dios, sino libertado del dominio del pecado. Es lo que Romanos 6 nos ha enseñado, que somos librados del dominio del pecado en el momento y el tiempo que somos unidos con Cristo. Y esa es la salvación. Ese es Romanos 6, 3, 4, 5. Romanos 6, 6. Somos libres del poder del pecado porque nosotros que somos bautizados en Cristo, ese es todo creyente nacido de nuevo. Y si no entendemos eso, entonces tal vez buscamos el bautismo en el Espíritu Santo y ponerlo como el autor de nuestra libertad. Yo he contado esto muchas veces y lo volveré a contar. Las cartas que hemos recibido en el pasado, de la gente que nos dice, hermano Swagger, yo no entiendo ciertas cosas. Soy salvo, lleno del Espíritu, y yo sé que lo soy. Sin embargo, yo no tengo la victoria sobre ciertas cosas en mi vida que están mal. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Ahora, esa es una persona que es llena del Espíritu. Y simplemente no es una persona, son multitudes. Y no pueden vivir una vida victoriosa. Es porque están buscando, dependiendo del Espíritu Santo para proveerles la victoria. Cuando es el Señor Jesucristo, nada más. Correcto. El que pagó el precio en la cruz del Calvario. El objeto de nuestra fe debería ser el nuevo pacto. El pacto es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Eso es lo que hizo la recepción del Espíritu Santo, una potencial. Antes, bajo el antiguo pacto, los hombres no nacían de nuevo, eran salvos, eran capaces de ir al cielo. Bueno, realmente no, ellos iban al paraíso, sí, pero hubieran terminado en el cielo, pero en ese sentido son salvos. Pero las promesas del nuevo pacto que salen de la profecía del Antiguo Testamento no estaban disponibles para los hombres del Antiguo Pacto, no estaban ahí, todo era profético. Podemos ver Ezequiel, Deuteronomio 30, es Ezequiel 30, es Ezequiel 18, 36, todos se refieren y señalan proféticamente al punto y el tiempo que Israel acepta a Cristo. Y en ese momento, los beneficios del nuevo pacto se convierten en lo que miramos en el antiguo pacto. No hay evidencias de nacer de nuevo bajo los términos del antiguo pacto. No se encuentra ahí. El Espíritu Santo no podía ser dado hasta que el pecado había sido eliminado. Expiado, sí, tenía que ser expiado. Y la sangre de toros y machos cabríos no era suficiente, no lo podía hacer. Y cuando Jesús murió en el Calvario, dijo, consumado es. Entonces, el medio y la manera que Dios mismo, tomando residencia en la humanidad, que es lo que Él había tratando de edificar antes de la creación del mundo, que señaló el tabernáculo, señalaba al Dios del universo, el Dios de la creación, morando en el hombre, y el hombre podía convertirse en el templo del Espíritu Santo. Ahora, circuncidados sin una circuncisión hecha sin mano, esto literalmente fue una nueva creación en Cristo. Él nace de nuevo. Ese término solo se encuentra 3 veces en el Nuevo Pacto y todo habla del resultado de alguien bajo los beneficios del Nuevo Pacto aceptando a Cristo, y cada uno de ellos entonces tiene la oportunidad para la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús manifestar esta libertad que Jesús ya pagó
si sencillamente descansamos en Él y confiamos en Él. Tiene que saber en qué creer y qué puede detenerlo de llegar ahí, que se está diciendo que es algo aparte de lo que te da la libertad. Sí, adelante, Dave. La pregunta que usted mencionó de la gente que es salva y aún llena del Espíritu Santo y que no puede ser libre, ¿qué no es eso lo que Pablo estaba diciéndonos en Romanos capítulo 7? Sí, correcto. Él está diciendo las cosas que yo quiero hacer no puedo, las cosas que aborrezco las hago. David, tal vez fue usted, tal vez fue ¿El Dr. Dupree? el Dr. Dupree, pero fue uno de ustedes que hizo la declaración y que ha quedado en mi mente desde entonces hasta hoy, que este mensaje de la cruz es igual al gran despertar. Sí, yo personalmente creo que así de significante es. El mensaje de la cruz es el mensaje que Dios tiene para la iglesia y tiene tanto impacto como la reforma, el primer y segundo despertar, el derramamiento pentecostal en el siglo XX. Yo creo que así de significante es. Yo creo que la iglesia tiene que regresar al Calvario. Y yo creo que esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia, sea Pentecostés, no Pentecostés. Yo pienso que en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo muy importante para todo creyente. Yo creo que el versículo 1, miramos cómo somos libres de la penalidad del pecado, y en el versículo 2 miramos cómo somos libres del poder del pecado y cómo el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros, pero nosotros tenemos que aprender habitualmente poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario para tener esta victoria sobre el pecado, que esta es la respuesta. Yo creo que el Señor ha expandido este mensaje y va a continuar expandiendo este mensaje, porque este es el mensaje para la iglesia. Personas que me mandan mensajes que son pentecostales y de la Convención de Bautistas del Sur, iglesias metodistas, muchas distintas iglesias que se están despertando y preguntan, no están preguntando en una manera antagonista, sino que explícame lo que significa con el mensaje de la cruz, qué están predicando, que es diferente de lo que yo entiendo, porque ellos se dan cuenta y saben que el Espíritu Santo les está hablando, que hay algo que están perdiendo, así como nosotros. Yo dije en programas anteriores que yo no hubiera entendido el capítulo 8, versículo 1, andando conforme a la carne y andando conforme al Espíritu. En el pasado no lo hubiera entendido como andar conforme a la carne, tratando de depender en mi propia fuerza para vivir para Dios. Yo lo hubiera entendido de que no estaba haciendo cosas carnales y no haciendo cosas mundanas. Pero el contexto de lo que está hablando Pablo, lo que él nos pasa en el capítulo 7, entrando en el capítulo 8, uno tiene que entender que eso es lo que quiere decir, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu significa que habitualmente poner su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Y así como usted dijo, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida, comienza a revelarnos las cosas de las Escrituras, empieza a enseñarnos, ¿sabe? El pastor Parris una vez habló cuando el Señor lo tocó y él fue librado de la atadura en que se encontraba antes de meterse en la palabra de Dios. El Espíritu Santo empezó a tratar con él y mostrarle lo que estaba mal y lo que estaba correcto y lo que él estaba haciendo que estaba mal, y empezó a traer convicción. Y eso es lo que yo creo, que tenemos que tener un entendimiento correcto del Espíritu Santo en nuestra experiencia de la salvación, nuestra salvación. 1 Corintios 6:11 mencionamos frecuentemente que tales fueron algunos de vosotros, pero ha sido lavado, ha sido santificado, ha sido justificado. Y ese lavamiento de la sangre, ese proceso de santificación, esa justificación, eso
es algo cumplido, algo que ha sucedido cuando aceptemos a Cristo y creemos lo que Él hizo en el Calvario. Ahora tenemos que aprender cómo vivir, cómo andar, cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pablo dijo, me propuse, y esto es fuerte, a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. Sí. Y este era un hombre que tenía el conocimiento de casi todo. Correcto. Pero él dijo, yo voy a limitar lo que yo les dé a lo que Cristo hizo en la cruz, porque por supuesto es la mejor palabra que el hombre ha llegado a conocer. Yo siento, una vez yo dije que yo tenía la cruz correcta en lo que se refiere a la justificación, pero no en lo que se refiere a la santificación. Pero después fue evidente que si no tenemos la cruz correctamente en lo que se refiere a la santificación, realmente no entendemos la justificación tampoco. Correcto. Que para ser santificado, eso es lo que significa y tener la victoria sobre el poder del pecado. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, para entender eso, porque no puede tener un cristianismo sin la cruz, no puede tener una relación con Dios sin la cruz. Deja de ser cristianismo. Cesa de ser cristianismo y muchas personas lo han minimizado y quieren separarse de ello y no quieren hablar de eso otra vez. Dicen que se han movido, han pasado de eso. No puede pasar de eso. Tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos, mire, fijémonos bien en lo que usted sabía al crecer, lo que los pentecostales creen que trajeron la libertad o trajo la libertad del pecado y qué es lo que usted tuvo que desaprender. Hablemos de eso cuando regresemos. Muy bien, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Cuando se trata de la cruz de Cristo, todo lo que la iglesia entiende al respecto es Jesús me salvó y eso es maravilloso, es lo mejor que alguien puede llegar a entender, sí. Pero ellos no se dan cuenta de la parte que la cruz juega en nuestra santificación y nuestra victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No entienden, ni siquiera lo piensan dos veces en cuanto a la parte que la iglesia o que Cristo juega en nuestra vida diaria y nuestro vivir. Y el Espíritu Santo obra de la misma manera, de la misma forma. Pero la mayoría de lo que Pablo enseñó era victoria sobre el pecado, santificación. Eso es la mayoría de lo que él enseñaba. Pero hago la pregunta, ¿la iglesia moderna está enseñando eso? No. La iglesia moderna, y yo no quiero sonar mal, fuerte, pero la mayoría es a través de ignorancia. No es a través de rebelión, sino a través de ignorancia. Simplemente no saben. Y bueno, de aquella parte que Cristo juega en nuestra vida y victoria diaria. Nosotros hablamos de esto, pero no creo que realmente entendamos. Hermano Schwager, la frase viene a mi mente. Hay una diferencia de trabajar de una posición y trabajar para una posición. Y estamos trabajando de un estado de ser justificado o santificado en contra de estar en un estado de estar justificado o santificado. Lo mencionó antes de la pausa. En la vida del apóstol Pablo, era lo que usted se refirió en ignorancia, no haber sabido o aprendido, o hay más de lo que declaró Lauren, un proceso de realmente de olvidar lo que había aprendido, lo que había
aprendido Pablo en el Antiguo Pacto, tenía que olvidar de eso y tenía que aprender para una posición o tenía la posición. Yo no me puedo poner enseguida de Pablo que sí, pero en mi propia situación era ignorancia. Correcto. Yo no sabía. Pero, y miren, Jesús salva y era el límite que yo conocía de la victoria, o como quiera que hubiera sido el caso. Y yo no sé si eso satisfice su pregunta o no. Varias veces y nuevamente, Dios generalmente en las Escrituras toma un hombre que va a usar y lo pone a un lado. Y en ese tiempo, y en la vida de Pablo, fueron 3 años en el área de Tarsos, donde él realmente tenía que aprender probablemente, yo pienso, de Cristo, como el Mesías, confirmándolo en su corazón y su mente. Él predica en Damasco. Después de 3 años va a Jerusalén por 2 semanas y no lo aceptan ni lo reciben bien fácilmente. Por supuesto, él fue que causó muchos asientos vacíos y mesas en Jerusalén. No creía que era salvo. Y finalmente Pedro y Santiago se reúnen con él. Pero cuando vieron que los otros judíos en Jerusalén querían matarlos, ellos lo enviaron a Tarsos. Y Tarsos, hay un tiempo ahí, posiblemente de 6 a 8 años, que no sabemos nada de él. El marco de tiempo de eso ser separado por Dios se une con 2 Corintios 12, donde él dice que Dios le dio revelación hace 14 años. Si usted estudia de 2 Corintios 14 y usted se mira que él se encuentra en un tiempo solo. Y es durante este tiempo que estoy convencido que él tuvo que dejar lo que había aprendido, que es su pregunta. Acuérdese que él es el principante de sus compañeros en lo que se refiere al judaísmo, cómo opera, cómo trabaja, que esto es correcto, que esto es correcto. Y su pensamiento era trabajar para justicia y nunca era eso. Pero eso se había convertido así. Entonces, de esos 6 a 8 años en Tarsos, Romanos 7 nos enseña lo que él tuvo que dejar a un lado cuando vino el mandamiento, revivió el pecado. Y yo morí. Entonces aquí me encuentro solo, tratando de vivir para Dios en la manera que se me enseñó como judío. Como el líder de los judíos, Filipenses 3, dice, no había nadie que trabajaba más como judío como yo, pero me di cuenta, en Filipenses 3, él dijo, me di cuenta que eso no estaba de ganancia, no solamente fallando de ganancia, me di cuenta que me estaba dañando. Entonces, en esta revelación, si estoy correcto en el marco de tiempo, es debatible. Lo que no es debatible es que Pablo vio que la manera que se le había enseñado para vivir para Dios tenía que ser totalmente olvidado. Tenía que ponerlo a un lado totalmente. Y cuando combina Deuteronomio 30 y mira cómo funcionaba el Antiguo Testamento para obrar, para mantener una relación con Dios, y lo compara a la versión del Nuevo Pacto de Pablo, Romanos 11, él dice, la palabra que tenemos es la palabra de fe. Así es como obra el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto obra por obras. Deuteronomio 30. No tenían opción. Dios dijo, esto es lo que tienes que hacer para mantener siendo mi pueblo. Y les enseñó que no tenía el conocimiento espiritual. Pero bajo el Nuevo Pacto, él dice, no es mantenimiento por obras, sino que mantenimiento por la fe en Romanos 11.
Entonces él tuvo que aprender eso porque él aprendió de la manera antigua. Fue a Pablo que Dios le dio el entendimiento del nuevo pacto, cómo el nuevo pacto obra. Y si no entendemos esto, la salvación, justificación siempre ha sido por fe. Pero en el Antiguo Testamento, un mantenimiento de relación con Dios se trataban de obras, ceremonias, procesos, como Deuteronomio 30 nos dice. Pero hoy nosotros llegamos a una relación con Cristo por fe. Así como en el Antiguo Testamento ellos llegaron a tener fe en lo que se refiere a las Pascuas. Las Pascuas era la entrada por fe, un tipo de salvación para nosotros hoy. Pero ahora no entramos a 613 leyes para mantener una relación con Dios. Ahora entramos a una relación con Dios que tiene un código más estricto de santidad. Solamente si aceptamos a Cristo por fe y la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de lo que somos y nos conforme a lo que Dios quiere que nosotros nos convertamos. Pablo tuvo que desechar todo lo que pensaba que sabía para entrar al nuevo pacto. Y todo humano tiene que desechar la idea de justicia por obras. Para entender el nuevo pacto, Pablo lo diría en Romanos 3, pero ahora la justicia sin la ley se ha manifestado. En Romanos 10, Cristo es el fin de la ley para justicia. Entonces, no es el fin de justicia, no es el fin de la ley, es el fin de la ley para la justicia. Entonces, ahora operamos por la fe. Entonces, él definitivamente tuvo. Y todo lo que él desaprendió es mi entendimiento de que no dijo él que él lo había considerado todo como pérdida para poder ganarse la excelencia del conocimiento Correcto. de Cristo Jesús. Y ese es el punto. La idea lo contó como todo perdido. Es el pensamiento que traté de meterlo en mi cerebro. Si encuentra ese término, usted se da cuenta que no es la idea que estoy perdiendo algo, sino que lo tomo como pérdida. Yo miro el dolor y el daño que me hizo para tratar de ser un nuevo creyente en el nuevo pacto con las maquinaciones del antiguo pacto. Se fijó que no funcionaba y dañaba. Y es por eso que presuposición y las cosas que pensamos que nos va a libertar, nos atrapamos o se nos enseña esas enseñanzas anteriores hasta que usted se quite esas escamas de los ojos. El velo sigue ahí y el Espíritu Santo no va a honrar sus esfuerzos. Él va a honrar los esfuerzos de Cristo. Sí, pero ¿será que estoy exagerando yo cuando digo que la mayoría de lo que la gente sabe hoy acerca de la cruz es Jesús murió por mí, y eso es una fenomenal declaración? Lo es esencial, pero lo que no entendemos es lo que el pacto que fue hecho en la cruz provee para nosotros, y no entendemos cómo obra el pacto. Y ahí es donde nos metemos en problemas, porque si le pregunta a la mayoría de los cristianos, le garantizo que van a decir la justificación por la fe, pero después van a decir, pero ahora es mi turno. Dios hizo su parte, ahora yo tengo que hacer mi parte. Yo ni siquiera estoy completamente seguro, Loren, de que la gente lo llega a decir de esa manera. Yo creo que una mezcla de declaraciones se han hecho aquí el día de hoy. El hermano Swagger está referenciando, y lo que Dave mencionó anteriormente, yo creo que la mayoría de gente ve la cruz como un mecanismo para perdón. Yo no estoy seguro que la mayoría de la gente procese el hecho de que la cruz es un mecanismo para la salvación. Yo no creo que ni siquiera lleguen a ese punto. Yo no creo que ni siquiera lleguen al punto en el que ellos dicen que van a trabajar hacia la justicia. Simplemente lo ven como perdón. Yo creo que esa es una declaración muy cercana que cualquier otra cosa. Cuando yo estaba creciendo, miren, lo que a mí se me enseñó sobre santificación era que la santificación era separación del mundo,
separación de Dios y permitir que el Espíritu Santo tenga su completo control de las facultades, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo acerca de ello bajo el sometimiento del Espíritu Santo. Correcto. Es correcto. El problema es cómo podemos hacerlo en nuestra vida. La separación del mundo y permitir que el Espíritu tenga el completo control de nuestra vida es correcto, pero el problema era cómo hacemos que esto suceda en nuestra vida como creyentes. Y para mí fue que si quiero que estas cosas sucedan, necesito ser bautizado en el Espíritu Santo y necesito orar en lenguas, necesito seguir diciendo que esta es la clave para tener esta victoria y para tener esta vida victoriosa. Y luego, en mi propia vida, porque yo había sido bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía 7 años de edad, fue real. Realmente no fue algo que yo había experimentado con Dios a los 7 años de edad, fue cuando yo fui bautizado en el Espíritu. Pero luego, cuando adolescente, un joven, cuando yo luché con ciertas cosas y yo no podía encontrar la victoria sobre eso, yo dije, Señor, bueno, yo no entiendo eso, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, voy a la iglesia y yo tenía que ir a la iglesia todos los días, cada vez que estuviera abierta la puerta, no tenía opción. Así que yo estaba viviendo para Dios, estaba leyendo la Biblia. Y cuando yo estaba en el bachillerato, yo leí la Biblia de pasta a pasta. Yo me había memorizado ya varias escrituras y todo lo que todos me decían que debía hacer era lo que yo hacía, pero yo no sabía cómo entender correctamente todo eso, todas estas actividades, leer la Biblia, orar, ser bautizado en el Espíritu, todo esto es algo muy importante, pero eso aún así, todo esto ni siquiera es donde se encuentra nuestra victoria. La conexión de la cruz, siendo nuestra fuente de victoria y tener nuestra fe habitualmente en la cruz, eso jamás se enfatizó para mí, eso jamás fue algo que se me enseñó a mí, así que eso es ese proceso de desaprendizaje que yo tuve que hacer, entender que en referencia a todo esto, ¿a usted no se le enseñó nada de eso en el seminario? No, aún el énfasis estaba sobre el Pentecostés y el Espíritu. Y aún cuando el Espíritu se mencionaba, se enseñaba en cuanto a la referencia del Espíritu Santo, que no es lo que siempre, cuando el Espíritu se menciona, no es lo que se enfatiza. Vamos a balancear algo, caballeros. Yo creo que hay numerosas experiencias bíblicas que un cristiano nacido de nuevo puede tener y son importantes. Sí. Van al altar el domingo en la noche, aunque lo hacen todos los domingos en la mañana. Ese era yo. Pero pueden tener una experiencia. Ellos pueden experimentar a Dios. Algunas de estas experiencias cambian la vida, un momento, en un tiempo, en un grupo en particular, en una iglesia en particular, en un momento, en el tiempo donde el Espíritu de Dios literalmente se está moviendo. Y ellos piensan que en ese momento, ahí es donde son libertados o son libertados y se están regocijando. Ellos sí tuvieron una experiencia legítima bíblica, pero cuando su fe no se encuentra en la provisión del nuevo pacto, de cómo Cristo proveyó con el Espíritu Santo internamente, eternamente, y no sabes cómo se activa, usted puede tener esas maravillosas experiencias y el problema es que usted piensa, bueno, eso es lo que necesito tener, tengo que tener esta experiencia otra vez. No estamos disminuyendo las experiencias pentecostales, no estamos disminuyendo campañas pentecostales o poder carismáticos en un servicio que llega a un sobrenatural, un encuentro sobrenatural. Nosotros queremos eso aquí en este programa. Queremos ese mover y poder del Espíritu Santo. Es una marca del Pentecostés. Eso nos separa, pero no tenemos que poner nuestra fe en las experiencias. Tenemos que poner nuestra fe en el modelo bíblico de lo que trae libertad del pecado, y eso es
el sacrificio de Cristo en el Calvario y la entrada del Espíritu Santo, Bueno, dando el Espíritu de vida. yo sostengo que el creyente no puede tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, utilizando ese término comúnmente, a menos que lo hagan a la manera de Dios, que es llevándolo a la cruz. Así es cierto, Miren, no hay duda. mi historial en el Pentecostés es un poco diferente al del Dr. Watts, aunque los dos terminamos yendo a institutos pentecostales. Y tal vez es por causa de mis días de ser bautista al principio, no lo sé. Pero siempre poníamos el énfasis de recibir de Dios en lo que Jesús hizo. Ahora, nosotros no lo hubiéramos llamado en la cruz, nosotros lo hubiéramos llamado en aquellos días el entrar a la presencia de Jesús, porque nos dimos cuenta de que si, como la mujer que tocaba el borde del manto de Jesús, que seríamos sanados. Si nosotros sentábamos a la presencia de Jesús, ahora, al comenzar a crecer y enterarnos del Pentecostés, habían algunos que ponían un énfasis en lo que se puede llamar la obra emocional del Espíritu Santo. Si usted iba a un servicio y si gritaba y danzaba, saltaba, tenía un buen servicio. Pero yo siempre tenía un problema con eso porque yo decía, bueno, ¿qué fue lo que ellos predicaron? Bueno, no sé, pero estuvo muy bueno todo. Y yo preguntaba, bueno, si no saben qué era el mensaje, cuál fue, entonces ¿cómo saben que todo estuvo bien? Pero si la gente todavía están respondiendo a la experiencia y no se les está enseñando qué hizo el mover y la operación del Espíritu Santo disponible, no tienen el objeto correcto de la fe. Exacto. Y lo que estoy tratando de enseñar es que no quiero ser acusado de negar algunas de esas experiencias porque son real e importantes y todos lo hemos tenido. Y el objeto correcto de fe es... Pero el objeto de fe correcto es Cristo y el crucificado. Así es. Y eso va a sostener un poder que no termina y un proceso que nunca termina, que no es santificado progresivamente. Si entienden cómo obra la santificación, usted progresa en la santificación. Usted es santificado, ahora usted progresa en él. Usted es justificado, ahora tiene que progresar en él. Cada vez que fracasa o falla, usted es forzado a progresar un poquito más en su conocimiento de la justificación. ¿Diría usted entonces que progresamos en la santificación o progresamos en la santificación? ¿O será que nosotros progresamos en nuestro entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él nos santificó? La pregunta no está poniendo las cosas correctas. Su objeto de fe siempre tiene que ser Cristo y el crucificado. Y mientras yo mantengo mi mirada en eso, entonces lo que sucede es en las distintas áreas de mi vida donde yo necesito ser cambiado, donde mi mente tiene que ser renovado, donde mi actitud tiene que ser impactado, entonces la ley del Espíritu de vida está obrando porque yo tengo el objeto correcto de mi fe y comienzo a progresar en la santificación que ya tengo. Es como convertirse en un estadounidense. Hay personas que lo están haciendo correcto, que vienen, pero no tienen idea lo que tienen. No tienen ninguna idea cuáles son sus libertades. No tienen ninguna idea qué pueden hacer. Puedo ir de estado a estado sin papeles. No tienen ninguna idea. Pero el momento que llenan o cumplen los requisitos y dan el juramento a la bandera y todo el proceso, ese momento son estadounidenses, Sí. pero ellos están progresando, entendiendo lo que significa ser estadounidense mientras aprendemos. Entonces, ¿cómo se hizo estadounidense? No cambia. El proceso de el crecimiento progresivo, las palabras en
erudición, la transformación espiritual es muy popular. Si usted quiere ser transformado a la imagen de Cristo, usted tiene que saber que su fe tiene que estar en Jesús y lo que Él hizo en el Calvario para que el Espíritu Santo haga en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Creo que ese es un componente muy clave que falta en mucha formación espiritual. La formación espiritual es una palabra clave, es un artículo muy popular para las instituciones y los seminarios, pero yo creo que, aunque tal vez tengan buenas intenciones, les hace falta lo que el fundamento de la formación es, y hay muchas diferentes posibilidades en cuanto a qué es lo que su agenda tal vez pueda llegar a ser. Las que conocimos, pasamos el programa de nuestra maestría, son las cosas que tenemos que hacer. ¿Eran cómo dice? Las cosas que hay que hacer. Sí, bueno. Cosas que hacer como católicos, pentecostales para hacer, carismáticos para hacer. Esto es lo que hace usted, va a un cuarto y adora por horas, usted va a un retiro, y lo otro. Yo estoy en contra de adoración y retiros, no, nada en lo absoluto, pero si usted no tiene su fe en Jesús, total, aceptándolo a Él y lo que Él hizo por nosotros, entonces usted está negando, literalmente, frustrando la gracia de Dios de obrar en su vida y progresándolo en la santificación. Bueno, si nuestro fundamento no está firme en quién Cristo es y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, entonces todo lo demás está perdido. Está edificado sobre un fundamento de madera, heno y hojarasco. Nuestro fundamento siempre debe ser ahora nuestro entendimiento, y lo que a mí me encanta acerca del Dr. Watts y su declaración comparando el mensaje de la cruz a la reforma o el gran despertar es el hecho de que está trayéndonos de vuelta a nuestras raíces fundamentales de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. En vez de nuestro progreso, nuestro crecimiento, estando en nuestras obras, nuestras acciones, nuestra religión, sino que todo esto es un reenfoque de nuestra fe en quién es Jesús. Diría también, doctor, y doctor Watts probablemente supiera un poco más que yo, pero yo no pienso que en cualquier movimiento que hemos visto hasta ahora, el énfasis... Se nos está acabando el tiempo, no importa lo que estamos enseñando. Digamos ya. Sí, gracias por haber estado con nosotros, Dios los ama. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.